El tema es claridad ante lo injustificable. Si quieren podemos ir leyendo por partes cada uno de los segmentos. Yo puedo leer el primero, que estas cosas muy puntuales que fueron surgiendo de la encuesta del sínodo. Entonces surgieron 5 ítems importantes. El primero es que debe haber mayor claridad ante lo que es contrario a Jesús y que la iglesia sea inequívoca en su rechazo a todo lo que es contrario a lo que Jesús enseñó, ya sea que pasen adentro de la iglesia o afuera de la iglesia. También se habla sobre abusos sexuales, la corrupción, que son inaceptables, el encubrimiento y las nuevas esclavitudes, la desinformación, la manipulación y las mentiras. Otro punto del documento es el papel secundario de las mujeres, que es insostenible, por ser incoherente con Jesús. La Iglesia tiene que afrontar con valentía y transparencia sus errores en vez de acallar u ocultar. Que los creyentes mismos no discriminen, porque eso también va en contra de todo lo que es Jesús, digamos. Yo un poco de todos, me parece que es interesante pensar en estos adjetivos un poco que usa, de lo injustificable, de lo inaceptable, ¿no? Insostenible. Son palabras muy fuertes que tienen mucho que ver con desarmar una idea de que la Iglesia contempla y resguarda estas situaciones en lugar de, tratarlas y trabajarlas, y de buscar una solución y sobre todo justicia en este tipo de casos. Me parece que hay como una idea que muy instalada en la sociedad, que también genera mucho dolor, de una Iglesia que apaña ciertas situaciones. Es muy importante no solamente una actitud de la Iglesia que busque justicia ante estos casos, sino que sobre todo se comunique de esa manera y sea clara, ¿no? Justamente en torno a eso. Sí, bueno, ante esto mismo, todos estos adjetivos que estuviste mencionando, yo creo que la Iglesia tuvo una postura de, por así decirlo, durante mucho tiempo ocultar estos temas para mostrar una imagen, ya que es por así decirlo, la dictadura de la moral, más que nada en esta zona, de ir, por así decirlo, con una metáfora, tapando todo abajo de la alfombra y que pasaba y tal vez se tomaban medidas, pero no nos enterábamos. Pero ya llegó un momento donde la sociedad en sí, todos estamos pidiendo de que se hagan públicos y se muestren, porque esa suciedad que estuvo metida abajo de la alfombra ya es más grande que la alfombra. O sea, ya todos lo vemos, todos conocemos algún caso, todos sabemos de algún caso de corrupción, de ya abuso y demás, que la Iglesia debe exponer, por así decirlo, para quedar mejor también como Iglesia. Sí, hay algo que yo coincido de que, por una parte, al estar escondiendo hasta que ya, explota, hoy en día la Iglesia perdió como credibilidad en todos estos temas. Entonces ahora como que cuesta creerle a la Iglesia, ¿no? Esto es una de las causas por las cuales muchos también se alejan de la Iglesia o se alejan de Dios. Entonces, al perder esta credibilidad, al no ser básicamente testimonio y al tratar de encubrir o callar, y también ahora hay una política de tolerancia cero, ¿no? En la Iglesia, hacia los que cometieron abusos. Acá también hay que entender abusos también de todo tipo, ¿no? Porque, están los abusos sexuales, los abusos de poder, los abusos de conciencia. Entonces, tolerancia cero ante todo, sobre todo los abusos sexuales. Esta tolerancia cero, esta política de tolerancia cero, también nace porque socialmente se hizo una demanda tan fuerte que ya se visibilizó tanto, se dieron cuenta tanto, que claro, es como que la única opción que te queda es luchar contra eso. ¿Qué cosas nosotros vemos que están mal adentro de la Iglesia, que capaz no se hicieron virales todavía y que nosotros capaz las detectamos o las medio como que vemos que algo pasa y tendríamos que dar la cara en eso, ¿no? O sea, tenemos que hacer frente a eso en vez de esperar de que explote. Yo creo que una mejor transparencia o un mejor accionar es cuando nace de vos mismo y no cuando ya la sociedad civil de afuera te está machacando con esto, ¿no? Totalmente, y además me parece que, sobre todo pensando en el primer punto, ¿no? De rechazo a estos hechos que suceden adentro y afuera de la Iglesia, ¿no? Yo creo que si hay algo que como Iglesia queremos, no sé exigir, pero sí predicar en la sociedad, tiene que estar primero adentro nuestro, ¿no? Y ese me parece que es una exigencia muy, muy básica que le hace la sociedad a la Iglesia, ¿no? De coherencia y claridad, ¿no? Y transparencia, me parece que tiene que ver con eso. Entonces, si la Iglesia tiene una postura firme en torno al abuso en general, digamos, el abuso dentro y fuera, va a ser mucho más sencillo, va a ser mucho más natural abordar este tipo de casos, ¿no? Es importante analizar como Iglesia qué aportes del feminismo deberíamos tomar. Este movimiento de mujeres que ya desde el 2015 en nuestro país empieza a tomar como una masividad y una relevancia y una popularidad muy particular, que muchas veces es muy combatido por muchos sectores de la Iglesia, de repente nos da herramientas para también transformar la Iglesia. A ver, nosotros como Iglesia estamos siendo constantemente atacados, ya sea por la difamación de la corrupción, por las cosas que son injustificables, ¿no? Y hay puntos que
es verdad que la iglesia tipo lo escondió de verdad esa parte, y otra parte que supo hacer como reconocimiento y tratar de publicarlo. Y que también pidió disculpas y está haciendo temas al respecto. Lo que yo creo que ocurre también es que la voz que da la iglesia a veces está siendo opacada por las noticias que aparecen. O sea, yo creo que existe, digamos, las respuestas. En ciertos casos concretos sí existen, pero a veces las noticias, o las fake news o alguna página o conjunto de páginas de tales redes sociales o demás tienen mayor fuerza porque a lo mejor es como que la sociedad está como acostumbrada quizás a ver ese tipo de noticias antes de escuchar la disculpa del Vaticano, por ejemplo. Creo que es un punto importante a ver de eso. Sí, que justamente este es el problema, que al perder credibilidad, aunque ahora se hagan cosas, no nos creen. Juancito y el lobo. Sí, no, y ante esto, bueno, muchos decimos, bueno, la iglesia debería, la iglesia debería, la iglesia debería, pero, a ver, la iglesia somos todos los bautizados también. En esto de tomar iniciativa propia, de empezar por uno mismo, es empezar por la iglesia también. No le pidamos a la institución algo que nosotros no hagamos. Todos somos iglesia, está bien que tiene una jerarquía, ¿no?, eclesiástica y demás, pero todos somos hijos de Dios por igual. O sea, todos a recibir el bautismo somos hijos de Dios. Y ante ese regalo que Dios nos da, también nos da una obligación, por así decirlo, de aportar y sumar, de no quedarnos callados, de nosotros también dar la cara, porque lo que hace cualquier miembro del cuerpo místico de Cristo, o sea, cualquier miembro de la iglesia, también en parte lo estamos permitiendo nosotros, lo estamos dejando nosotros. Entonces, en ese sentido, hacernos cargo nosotros también de que, bueno, está bien, se confundieron los obispos, los sacerdotes, el papa, quien sea, bueno, se confundieron ellos, pero nosotros también. Nosotros no le mostramos o no les exigimos o no dijimos antes, basta. Ahora, con este signo, con esta buena propuesta, empezamos a hablar, pero también hay que hacer un mea culpa de que, como dijimos, todos conocemos casos o hemos escuchado y nosotros también tenemos que hablar como iglesia. Esto fue un fragmento del primer capítulo de Iglesia 3.0, el podcast en donde hablamos del sínodo digital. Mira el capítulo completo en la descripción del video y en el comentario fijado.